el perito que tiene la capacidad suficiente para rendir el dictamen, ¿no? Entonces, esos son, en regla general, los requisitos comunes. Recuerden ustedes siempre también, ya siendo este punto que han mencionado, que todo elemento de prueba se valora a partir de 5 aspectos: el ofrecimiento de prueba, la admisión o desechamiento de la prueba, la preparación de la prueba, el desahogo de la prueba y la valoración de la prueba. En el caso particular de estos 5 aspectos, conforme al Código Nacional, el ofrecimiento de la prueba ya lo tienen muy claro, hemos insistido mucho en ello. En los escritos postulatorios, por así mandarlo, el artículo 274. En el caso de la admisión o desechamiento de las pruebas, por regla general, en los juicios ordinarios se va a hacer en la audiencia preliminar. Ese es el momento específico en el que el juzgador admite o desecha las pruebas. En los juicios especiales va a dictar un acuerdo, un auto específico previo a la celebración del juicio, por lo general, en el que se va a pronunciar sobre la admisión o desechamiento de las pruebas. Preparación en aquellas pruebas que lo requieran, por ejemplo, en las periciales que requieren esa situación de que anunciar las características del testigo, del perito, perdón, para ello, en el caso de la testimonial, dar el nombre y domicilio del testigo, el domicilio solo cuando el testigo tenga el carácter de hostil. Si la declaración de parte, por ejemplo, la declaración de parte propia o contraria, se va a recibir de aquellos sujetos que la ley autoriza que se pueda recibir de forma escrita, por ejemplo, ciertas instituciones del Estado, pues presentando un interrogatorio escrito y dando la vista, la oportunidad de la otra parte para que pueda adicionar cuestionarios, preguntas o pueda objetar las pruebas. Ya el desahogo específico de las pruebas en la audiencia respectiva, en la audiencia de juicio o en dentro de esta gran audiencia concentrada en los juicios especiales, siguiendo la mecánica de cada prueba particular. Ahorita voy contigo, Pedro. Por ejemplo, en la declaración de parte propia o contraria, pudiendo formular preguntas abiertas o preguntas cerradas. En el caso de la prueba testimonial, entendiendo que se trata de pruebas abiertas, o en la prueba pericial, por ejemplo, realizando un interrogatorio al perito con la finalidad de que nos dé sus conclusiones, de que nos diga la metodología que asumió, de que nos diga cuál fue la técnica que utilizó en específico para ello. Y por último, la valoración de las pruebas. El código sigue una mecánica, sigue por un lado los dos grandes reglas de valoración de la prueba. Sigue por una parte este sistema de tasación legal respecto de aquellas pruebas que así lo justifican, que así lo acreditan, como son las pruebas documentales públicas, y un sistema de valoración libre, una sana crítica, un razonamiento probatorio en aquellas pruebas en las que el juzgador tiene que hacer la apreciación a partir de sus sentidos, en la testimonial, en la pericial. Esta situación de este conjunto de valoración de las pruebas deriva del artículo 343, que indica que el juez apreciará la prueba según su libre convicción, extrayendo de la totalidad del debate y del instrumental de actuaciones, lo harán de manera libre, lógica y basada en su experiencia. En la resolución, el juez siempre expondrá la motivación racional, ahí está el razonamiento probatorio, de las pruebas desahogadas, tanto en lo individual como en su conjunto. Entonces, ahí podemos ver los 5 aspectos que siempre comprende una prueba. Adelante, Pedro. Sí, maestro, buenas tardes. Me salta una duda en especial en este tipo de juicio. Cuando en la pericial las partes solicitan la toma de firmas o escritura, ¿se va a abrir una audiencia especial? ¿Se va a llevar esa audiencia ante el juez o va a ser ante el secretario? Porque aquí el código no señala ese tipo de audiencias. Ya, tenía el micrófono cerrado. Bien, el código sigue esta regla también al final del camino de señalar cómo es, ya tenemos esta mecánica oral para todos los procesos. El juez es el más amplio rector del proceso y el juez puede llevar a cabo, sin romper con estos principios de igualdad, de equidad en todo caso, llevar a cabo estas diligencias respectivas que requieran
Para ello, por ejemplo, el juzgador podría en todo caso señalar esta situación que usted menciona, ¿no? El poder señalar una diligencia específica para recibir que viniera a firmar alguien ante él, para tener estas firmas indubitables en todo caso para poder hacer el cotejo, ¿no? Entonces, pero esto tendría que ser en ese momento particular entre la preliminar y la de juicio, de que admití la prueba o deseché y antes de que tenga verificativo la audiencia con la finalidad de poder desahogar. En este particular, en este juicio ejecutivo civil oral, que solo tenemos una audiencia, técnicamente ese momento sería en ese auto después de desahogada esta vista con excepciones y defensas, después de ese auto que marca el artículo 482-41, fracción octava, y antes de la celebración de esta audiencia de juicio. ¿Se entiende la idea? Sí, maestro. Gracias. Entonces, como este juicio, les dije, ya aquí ya seguimos esta mecánica, en los juicios especiales solo vamos a tener siempre una audiencia por lo general. Esta audiencia de juicio, en este juicio especial, nos indica el artículo 480 que va a tener verificativo dentro de los 10 días siguientes de desahogada la vista con las excepciones y defensas. Y nos indica el propio legislador que en este juicio especial esa audiencia implica primero, básicamente, el que las partes formulen alegatos de apertura. Aquí ya no nos pidió esta situación tendiente a acreditar la teoría del caso, entonces se entiende que las partes podrían o no podrían hacerlo. Desahogar las pruebas, ya ahorita les he enunciado un poco los aspectos generales del tema probatorio bajo los 5 elementos que siempre comprende: ofrecimiento, admisión, desechamiento, preparación, desahogo, evaluación, alegatos de cierre de cada una de las partes y dictado de la sentencia. Nos indica el artículo 468 y el 480 nuevamente. Casi siempre en todos estos procesos el legislador, ahora en el código, ha sido muy descriptivo, muy puntual en asumir las posiciones que puede asumir la parte juzgada. En este caso nos indica que el juez debe de dar lectura a los puntos resolutivos, puede explicar su sentencia, la motivación que asumió para ella, ya sea que dicte su sentencia en ese mismo momento o decrete un receso con la finalidad de continuar con la audiencia más tarde y dentro de ese receso de un par de minutos o un par de horas, dictar el fallo o continuarla hasta 5 días hábiles siguientes. En el juicio ordinario civil oral, les dije que el plazo que gana el juzgador puede ser hasta 10 días para darle lectura a la sentencia, continuar la emisión de ese fallo. En este juicio especial lo acota a solo 5 días hábiles. Este es un proceso especial, por lo que el recurso que procede en contra de la sentencia que se dicta en este juicio ejecutivo civil oral es la apelación, pero el legislador ubicó esta apelación en el artículo 911, fracción primera, por lo que se trata de una apelación en efecto devolutivo, es decir, una apelación que no suspende el trámite de la ejecución. Ya saben ustedes, porque ya lo vimos ahorita que convencionamos el juicio ordinario civil oral, que la manera de interponer la apelación es una apelación escrita que se presenta en un plazo de 9 días hábiles, artículo 915. Finalmente, dentro de este juicio especial, nos indica el legislador que una vez que ya quedó firme en todas sus etapas el fallo respectivo, conforme al artículo 483, el juez va a llevar a cabo, va a señalar fechas de celebración de la audiencia de cumplimiento de sentencia, en la cual eventualmente puede llevar a cabo el remate. El entender esta audiencia en específico no está regulada en este título, en este capítulo, es materia del capítulo de la vía de apremio. Solo les puedo mencionar que es otra de las cuestiones novedosas que regula el código. Esta audiencia está regulada en el artículo 993 y es una audiencia que por regla general tiene verificativo a los 10 días siguientes de que ya quedó firme, en todo caso, la última etapa del juicio, es decir, que ya quedó, que se ha pedido la ejecución de la sentencia, ¿no? Es una audiencia que tiene 2 fases, porque la primera fase se llama de cumplimiento voluntario y la segunda etapa se llama de ejecución forzosa. En este cumplimiento voluntario, el juez lo que busca, asistido del funcionario judicial,
es darle lectura a los puntos resolutivos del fallo y, en todo caso, que las partes propongan el cumplimiento voluntario de la sentencia. Es decir, que en todo caso se puedan inclusive asumir convenios, acuerdos, pero únicamente para el cumplimiento de la sentencia. Ya no está en disputa, ya no está en resolución, ya no está en análisis el tema de lo fallado. De llegarse a un acuerdo sobre el cumplimiento voluntario, el juez verifica que éste sea conforme a derecho, que respete derechos humanos de los participantes, que no modifique el fallo y, en todo caso, que pueda llevarse a cabo el cumplimiento del mismo. Si no es posible ello, entonces el juez declara cerrada esa etapa de cumplimiento voluntario y procede a ejecución forzosa de la sentencia, que implica el dictar un auto con mandamiento en forma en contra del ejecutado. Asimismo, en todo caso, si encuentra liquidada o cuantificada alguna prestación económica, que en ese mismo momento se pueda decretar el embargo de bienes o la ejecución forzosa de la misma. Al final del camino, indica el código, busca que en esta etapa se pueda hacer efectiva o de una manera más eficaz el cumplimiento de las determinaciones de las resoluciones que se puedan asumir en los juicios regulados por el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. En esta audiencia de cumplimiento no son admisibles promociones o peticiones escritas y, en todo caso, insisto, lo que se busca es poder hacer efectiva la eficacia o el cumplimiento del fallo. Es parte de las preocupaciones que tuvo el legislador al momento de considerar este proceso particular. Este es, pues, la tramitación del primer juicio especial. El código también contempla dentro de la etapa civil los medios preparatorios a juicio ejecutivo civil, con la posibilidad tanto del reconocimiento del adeudo específico, así como también llevar a cabo ciertas actuaciones especiales. ¿Alguna duda hasta aquí de este juicio especial, de este juicio que tiene una tramitación muy particular, pero que, insisto, es una vía privilegiada con la finalidad de poder hacer efectivos bajo ciertas situaciones muy particulares, ciertas condiciones especiales? ¿Algún comentario por ahí? No. Bien. Vamos a empezar a ver otro juicio especial que reguló civil, que reguló el legislador dentro del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Tenemos todavía unos minutos antes de irnos al receso. Creo que sería importante que les dé estos aspectos generales. Y es el juicio oral sumario. Este juicio oral sumario se encuentra regulado en los artículos 351 a 366 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y es un proceso muy particular porque es el proceso que para mí vendría siendo el 95% oral, porque la postulación de las pretensiones se realiza de esa manera. Se realiza en la demanda, se realiza en la contestación, que se llevan a cabo mediante comparecencia en todo caso. Es decir, no hay actuaciones escritas en este proceso, ni tampoco existe un expediente físico. Este juicio el legislador lo tomó como referencia de un proceso contemplado en Puebla. Los artículos 574 a 586 del Código de Procedimientos Civiles del Estado Libre y Soberano de Puebla tetelan algo que se llama juicio oral sumarísimo, el cual es el antecedente de este proceso. Ese juicio oral sumarísimo de Puebla tiene como referencia que, conforme a un acuerdo del tribunal de esa entidad, establece que las controversias que serán motivo de ese procedimiento especial son aquellas que comprenden juicios de divorcio incausado, juicios de alimentos, juicios de guarda y custodia provisional, juicios de guarda y custodia definitiva, régimen de visitas y convivencias. Sin embargo, estos criterios, estos antecedentes no nos pueden orientar en este título específico o particular, porque el legislador incorporó el juicio oral sumario del Código Nacional dentro de la regulación de los procesos civiles.
por lo que seguramente la situación que será o que utilizará el legislador para tramitar controversias a partir de este proceso en específico será a partir de ciertas cuantías. Es decir, seguramente las controversias que se van a resolver a través de este juicio oral sumario van a ser aquellas controversias que tengan una cuantía menor o una baja cuantía, con la finalidad de distinguir del juicio ordinario civil oral, que va a ser el juicio especial para cualquier tipo de controversia en general, o de los juicios especiales que tengan una tramitación especial, como el juicio ejecutivo civil oral que acabamos de ver, o como los que vamos a ver más adelante, el hipotecario civil oral, el de arrendamiento inmobiliario, la matriculación judicial, las cuestiones relacionadas con el arbitraje, etcétera. Entonces, nada más, insisto, tener presente que es un proceso que tiene una tramitación muy particular, la vamos a ver ahorita, empecemos a verla a detalle, pero que fundamentalmente es esa, que no hay un expediente físico y que las pretensiones se realizan mediante comparecencias. Es decir, la demanda y la contestación se formulan verbalmente a través de esta dinámica, a través de esta situación de un dictado oral de la misma en todo caso. Y es un proceso que puede ser un proceso muy rápido, porque técnicamente está diseñado para ello, para que en un par de días, un par de actuaciones vaya diligentemente, o que podría requerir un poco más de términos dependiendo de la posición que asuma la parte demandada, ya que la parte demandada, en todo caso, dependiendo de si ofrece cierto tipo de pruebas o dependiendo de lo que manifieste, podría implicar o podría llevar a que el juicio dilate un poco más. Entonces, la regulación, artículos 351 a 366 del Código Nacional. El artículo 352, indicándonos que las disposiciones generales del Código Nacional, siempre que no contravengan lo previsto en este capítulo, se van a aplicar para la tramitación de este juicio oral sumario. Otra regla importante deriva del 351 y es que van a ser los consejos de la judicatura de los poderes judiciales de las entidades federativas y el Poder Judicial de la Federación los que mediante acuerdos generales van a determinar qué asuntos van a ser de competencia del juicio oral sumario. El legislador, dentro del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, no quiso señalarnos qué asuntos, qué controversias civiles se iban a llevar a cabo a través de esta vía especial. Entonces van a ser libremente los consejos de la Judicatura Federal o los consejos de la Judicatura de cada entidad federativa los que nos van a establecer qué procedimientos van a poder tramitarse en esta vía privilegiada. Insisto, para mí la idea, el pensamiento es que seguramente van a ser acuerdos que establezcan atendiendo a la definición de ciertas materias, es decir, atendiendo, por ejemplo, si se trata de prestaciones de derechos personales o ciertos derechos reales, pero que no excedan, por ejemplo, de determinada cuantía en todo caso. Si no hubiere una duda hasta aquí, en todo caso, dudas por ahora de lo que llevamos. Bien. Nada Entonces, más, sí, dígame, ¿pueden Humberto. mandar las diapositivas al grupo del chat? Ya se las facilité, en todo caso, al licenciado Moras, entonces yo creo que se los harán llegar por el medio de comunicación que ustedes tienen. Gracias, profe, y todo claro, muy excelente. Gracias, doctor. Gracias. Se está grabando la clase, se está grabando. También. Momento Okay. que la soliciten al licenciado Víctor, con todo gusto, ¿eh? Ah, dice, ya nos las enviaron, perfecto. Una disculpa, empecé hoy un poco con la garganta, entonces quizás por eso se escucha así. Si les parece, vamos a tomarnos entonces este receso que acordamos. ¿Cuánto tiempo regresamos, licenciado Moras? Usted indica, doctor. El tiempo es de usted. ¿Le parece 7:20 Son las o 7. 7:15? Usted dígame. Son las 7. No, 7:20, sí, 20 minutos hay que darles. Por De favor, acuerdo. por favor. Entonces,
Si les parece, para que ya no rompa yo la idea y ahorita que regresemos les doy las reglas muy particulares de este juicio. Ah, miren, ya les compartieron en el chat el material. Las reglas particulares de este juicio ejecutivo civil oral y vayamos viendo lo que les decía, que puede irse muy rápido en una sola audiencia o eventualmente puede requerir varias audiencias dependiendo de la posición que asuma la parte demandada. Entonces, vámonos al receso unos minutos. 7:20, por favor. Gracias.
Voy a compartir pantalla nuevamente. A ver qué tanto me permite en la garganta seguir. No, no se preocupe. Listo, ahí está el material. Bien, entonces les explicaba, este juicio especial, el juicio oral sumario, tiene reglas particulares de trámite. La primera regla, ya la mencionamos, 351, corresponde a los consejos de la judicatura establecer qué asuntos se van a llevar a través de esta tramitación especial. Para mí, la solución que van a asumir los consejos de la judicatura, insisto, va a ser cuantías, por ejemplo, señalar que ciertas cuantías van a ser las que se van a competir a través de esta muy tramitación especial. Segunda regla de trámite, deriva del 360. Siempre va a procurar el juez resolver el fondo de la controversia planteada a través de esta vía especial. El 362, tercera regla especial, sin afectar el debido proceso o temas de derechos humanos y bajo su prudente arbitrio y atendiendo a la naturaleza, el juez va a tener las más amplias facultades para poder dirigir el desahogo, la tramitación, la resolución de la controversia respectiva. Cuarta regla especial, deriva del artículo 365. En los juicios orales sumarios no hay expediente físico. Las audiencias se registran por cualquier medio que se estime conveniente, que asegure en todo caso preservar la información, que ésta pueda ser consultada posteriormente y el juez puede llevar a cabo el trámite del juicio sin que tenga o necesite de persona secretaria asistente alguno. Quinta regla de trámite especial deriva del 364. El juez va a conceder a las partes las veces cuanto lo estime necesario con la finalidad de aclarar los puntos del debate y poder interrogarlas en lo que estime conducentes. Y sexta regla especial deriva del 366. También los consejos de la judicatura, el federal o de las entidades federativas, mediante acuerdos generales, van a establecer de mecanismos necesarios con la finalidad de que el juicio oral sumario se puede llevar a cabo a través de las reglas de justicia digital que prevé el propio Código Nacional en los artículos 933 a 973. ¿Esto qué es? Que el expediente se pueda llevar mediante el expediente electrónico o bien que las audiencias puedan llevarse a cabo en el entorno virtual. Tienen ustedes en pantalla las etapas, los términos procesales de tramitación de este juicio oral sumario. Primero, regulación, artículos 351 a 366 del Código Nacional. Recordar estas reglas de trámite que acabo de enunciar. No hay expediente físico, las audiencias se registran a través de los medios que permitan preservar la información que corresponda en todo caso. El juez tiene las más amplias facultades que estime convenientes para resolver la controversia. Siempre se va a procurar resolver el fondo del litigio y mediante acuerdos generales se va a determinar qué asuntos se van a poder resolver a través de esta vía especial, recordando además que por acuerdos generales se va a complementar o se va a tratar que estos procedimientos, los que sean competencia de este juicio especial, se resuelvan a través de las vías del entorno digital. ¿Cómo inicia esta controversia? Inicia con una demanda por comparecencia, es decir, aquí no hay demanda escrita. Artículo 353. Se entiende que el actor, al presentarse ante el funcionario judicial, le va a señalar el objeto reclamado, los hechos controvertidos, las pruebas y el nombre y domicilio del demandado. Esos son los 4 elementos mínimos que el actor debe de dar al funcionario judicial para que levante la demanda. Como la demanda es por comparecencia, tampoco puede haber prevención. En la misma diligencia, en la misma comparecencia, se va a admitir la demanda y se va a ordenar emplazar al demandado. Artículo 354. El emplazamiento al demandado va a seguir las reglas generales de los artículos 194 a 211, pero en lo particular respecto de este juicio nos indica el código que se le debe dar traslado al demandado del registro en el que consta la comparecencia en la que se formuló la demanda.
así como de la resolución que dictó el juez en la que admitió la demanda y entregándole en todo caso copias de los documentos o registros preservados. Luego entonces los únicos documentos técnicamente que va a haber en este juicio especial serían esas pruebas documentales que presentó la parte actora al momento de formular la demanda, ya que en todo caso la situación es mediante la comparecencia, es decir, la demanda se formuló a través de esta actuación de este entorno que quedó registrado o preservado. En algún foro, algunos abogados de Puebla que tienen este antecedente que ya les he mencionado, este juicio oral sumarísimo, me indicaban que lo que sucede en su entidad es que esto que se entrega físico, este documento que se da, es, insisto, únicamente esas pruebas documentales y se entrega un disco que contiene esta demanda por comparecencia. Entonces, al momento en que el funcionario judicial emplaza al demandado, indica el artículo 354 que dentro de 5 días siguientes va a tener verificativo la audiencia. Y esta audiencia, dependiendo de la posición que asuma el demandado, es lo que va a suceder en el juicio. El demandado puede que en ese momento acepte, se allane a las prestaciones reclamadas por parte de la parte actora y nos indica el artículo 355 que en ese mismo momento se va a dictar sentencia y no va a proceder condena en costas en contra de la parte demandada. Ese es el beneficio que se va a tener en caso de que se dé allanamiento en esta instancia. Vamos a imaginar que no hay allanamiento, que sí se lleva a cabo la audiencia. Puede ser en ese momento que las partes construyan un convenio. Si es el caso, el juez va a suspender la audiencia para que las partes lleguen a este acuerdo, a este convenio, la va a retomar, se va a aprobar y en ese momento el juicio va a concluir por este convenio asumido por las partes, queda por concluido el juicio. Vamos a imaginar que no hay allanamiento, que no hay convenio, que el demandado decide contestar la demanda. La contestación a la demanda se formula en esa audiencia única, por así decirlo, de manera verbal. Es decir, el demandado verbalmente se tiene que pronunciar sobre el objeto reclamado, sobre los hechos controvertidos, sobre las pruebas y en todo caso proporcionar sus datos generales. Dependiendo de la posición que asuma el demandado, es como este juicio puede concluir en una audiencia o se puede llevar más de una audiencia. ¿Por qué? Si el demandado al contestar la demanda únicamente contesta la demanda y solo ofrece como pruebas, conforme al artículo 356, pruebas documentales, declaración de parte propia o contraria, instrumental, presuncional, en ese mismo momento se van a desahogar esas pruebas, se van a formular alegatos y se va a dictar sentencia que dé por concluido este juicio. Y 3 días después, el juzgador va a poder entregar la versión escrita de la sentencia. Vamos a imaginar que eso no sucede, que además el demandado ofrece una testimonial o una pericial. Entonces, el juez va a tener que señalar otra fecha dentro de otros 5 días siguientes de celebración de la audiencia en la que se reciban esta prueba testimonial, pericial, según corresponda, las demás pruebas y ahí se formulen alegatos, se dicte sentencia y a los 3 días siguientes se entregue la versión escrita. Oiga, me preguntan ustedes, ¿cabría allanamiento en este juicio? Sí, sí lo contempla el legislador en el 300, perdón, reconvención en este juicio. Sí, sí lo contempló el legislador en el 358. En caso de que sea procedente la reconvención, en esta primera audiencia va a quedar emplazada la parte demandada reconvencional para que dentro de otra audiencia, dentro de otros 5 días siguientes, conteste de misma manera verbalmente sobre la reconvención que formuló la parte demandada inicial. Entonces, dependiendo de la posición que van asumiendo las partes, en específico la demandada, es como si se allana, si asume un convenio, ofrece pruebas documentales o declaración de parte, en una sola audiencia se llevará a cabo el juicio. Pero si al contestar la demanda ofrece prueba testimonial, pericial, tendríamos una segunda audiencia. Si reconviene a la otra parte, tendríamos una tercera audiencia. Si al contestar la reconvención, la parte que está contestando la reconvención ofreciera una prueba testimonial, una prueba pericial, nos podríamos ir hasta una cuarta audiencia. ¿Se dan cuenta? Al final, cuando ya sea la última vez de la audiencia de juicio, en esa audiencia se reciben la totalidad de las pruebas, alegatos y se dicta sentencia.
Y nos indica el artículo 359 que el juez va a tener hasta 5 días siguientes para emitir la sentencia escrita que corresponda. Al final del camino es un juicio especial, como los que hemos visto, por lo que el recurso que procede es apelación, pero apelación escrita dentro del término de 9 días conforme al artículo 915 y apelación que al estar regulada en el artículo 911 fracción primera no implica la suspensión de la ejecución, es decir, la apelación se va a tramitar en un efecto, únicamente en efecto devolutivo. Además, el artículo 361 nos confirma en todo caso que dentro de este procedimiento especial no cabe cualquier otro recurso más que la apelación en contra del fallo definitivo que se dicte. Insisto, este juicio, este procedimiento se puede simplificar o se puede complicar dependiendo de la posición que asuma la parte demandada según corresponda o de si, por ejemplo, si hay reconvención respectiva en el juicio. ¿Dudas hasta aquí de este juicio especial? Bien. Otro juicio especial que tiene una tramitación muy particular es el juicio hipotecario. Ustedes ya saben que una hipoteca, un juicio hipotecario es la vía para reclamar cualquier controversia relacionada con la constitución, la ampliación, la división, el registro, extinción de una hipoteca, así como su cancelación, la nulidad del mismo o bien el pago o la prelación del crédito que garantiza la regla. Ello conforme al artículo 506. Esto se complementa con el artículo 23, con uno de los primeros artículos del Código que tutela la acción hipotecaria. La regla general para accionar esta vía especial, la vía especial hipotecaria oral, es que por regla general va a proceder en contra de documentos, títulos hipotecarios que se encuentren inscritos en el registro público respectivo, artículo 506. Pero por excepción se va a poder accionar aun y cuando el documento no obra inscrito en el registro público, con tal de que se cumpla alguno de los requisitos que marca el artículo 507 y que son 3. Primer requisito, que el documento base de la acción tenga el carácter de título ejecutivo. Segundo requisito especial, que el bien se encuentre inscrito a favor de la parte demandada. Y tercer requisito especial, que no exista un gravamen o un embargo en favor de terceras personas inscrito cuando menos 90 días hábiles antes de la presentación de la demanda. Entonces, regla general, debe estar inscrito en el registro público el título hipotecario. Por excepción, podría no estar inscrito en el registro público y cabría la procedencia de este juicio. Otra regla, la competencia. Indica el artículo 516 que el juez que va a ser competente para hacer esta controversia va a ser el del lugar donde se encuentre el bien inmueble objeto de la garantía real. Y otra regla particular, el 517, indica que desde el momento del emplazamiento el deudor contrae el carácter de depositario judicial del bien hipotecado, junto con sus frutos y todos aquellos objetos relacionados con el mismo, los cuales se van a considerar como inmovilizados y formando parte del mismo bien materia de la hipoteca. Tienen ustedes en pantalla las etapas, los términos procesales de tramitación de este juicio especial. Primero, regulación de los artículos 506 a 519 del Código Nacional. Recuerden que cuando no esté previsto en algún capítulo, nos vamos a las disposiciones de etapa postulatoria, es decir, demanda, contestación, reconvención, allanamiento, notificaciones, etcétera, para todo lo demás. Entonces, inicia este juicio especial con una demanda escrita, que debe de cumplir los requisitos generales del artículo 235 que ya hemos mencionado, adjuntando todas las pruebas que tenga y el documento base de la acción del título hipotecario, 508 y 510, título hipotecario que ya dijimos por regla general, inscrito en el registro público. Por excepción, podría no estar inscrito en el registro público. Presento mi demanda escrita, la revisa el juzgador y si aclara que hay motivo para prevenir, me va a prevenir por el término de 3 días hábiles para aclarar la misma. Artículo 236. Vamos a imaginar que aclaro la prevención o desde un principio está ajustada a derecho.
el juzgador va a admitir en términos del artículo 509 del Código Nacional y va a mandar anotar la misma en el registro público de la propiedad. Asimismo, indica el artículo 517 que llegado el día del emplazamiento a la parte demandada, el deudor va a contraer el carácter de depositario judicial. En caso de que no quiera aceptar esa connotación, tener el carácter de depositario judicial, nos indica el artículo 518 que es tanto como si entregara la tenencia material del bien a favor de la parte actual. ¿Qué término va a tener la parte demandada para contestar la demanda? La parte demandada va a tener un término de 15 días hábiles para contestar la demanda, ajustando su contestación de demanda al artículo 241 de etapa postulatoria que ya hemos visto, acompañando todas las pruebas que tenga y acompañando en todo caso sus documentos. Por ser una vía especial que versa sobre un título hipotecario, el artículo 508 indica reglas especiales en cuanto a la procedencia de las excepciones que se pueden hacer en esta vía privilegiada. Y en específico nos indica en el artículo 508 que solo se pueden hacer valer como excepciones en este juicio las procesales, las fundadas en que el demandado no firmó el documento base de la acción, la alteración o falsedad del mismo, la falta de representación o de facultades de quien instó el juicio, la nulidad del contrato de hipoteca, el pago o compensación, la remisión o quita, la oferta de no cobrar o espera, la novación del contrato de hipoteca, la prescripción y cualquier otra que derive de una ley especial. Fuera de esas no se pueden hacer valer otras excepciones procesales. Vamos a imaginar que el demandado, al contestar la demanda, decide allanarse. Indica el artículo 509 del Código Nacional que con el allanamiento el juez le va a dar vista al actor por el término de 3 días hábiles y a partir de esa petición va a señalar dentro de los 10 días siguientes la celebración de una audiencia de juicio, en la cual se va a declarar visto el expediente, se va a dictar sentencia oral en ese momento o con receso y el juzgador va a tener un término adicional de hasta 2 días hábiles para entregar la versión escrita del fallo o de la sentencia respectiva. Vamos a imaginar que no sucede esto, que sí hay contestación de demanda, haciendo valer alguna de las excepciones muy particulares descritas en el artículo 508. El legislador dio la posibilidad de reconvenir en este juicio. Indica en el artículo 509 que procede la reconvención, pero también acotada. La reconvención conforme al 509 solo va a proceder cuando se funde en el documento base de la acción o se refiera a la nulidad del mismo. Cualquier otra reconvención sobre una situación diversa a estas dos va a ser desechada de plano por el juzgador. Y en caso de que haya reconvención, el demandado reconvencional también va a tener un término de 15 días hábiles para contestar la demanda reconvencional. Artículo 522. Con la contestación de demanda principal o la contestación de demanda reconvencional, indica el artículo 241, fracción octava, que el juzgador va a dar vista a la contraparte por un término de 3 días hábiles. Y una vez desahogada esa vista o transcurrido este término, al día siguiente va a dictar un auto de admisión de pruebas y de señalamiento de la audiencia única que va a haber en este juicio. Esta audiencia única va a tener verificativo dentro de los 15 días siguientes de que se desahogaron o no la vista con estas excepciones y defensas. Artículo 510. Esta audiencia especial, tutelada en el artículo 511, por ser una audiencia única, comprende varias fases o etapas. La primera fase, buscar una conciliación o mediación entre las partes. Esto es, ver si las partes pueden llegar a un acuerdo. En los juicios ordinarios hemos visto que en la audiencia preliminar es donde se lleva a cabo la conciliación o la mediación, pero en este juicio especial es al principio de esta audiencia de juicio en donde se asume ese compromiso. Si no es posible llegar a cabo la conciliación o la mediación, entonces en ese momento cada una de las partes formula sus respectivos alegatos de apertura, se procede al desahogo de pruebas, se procede a la formulación de alegatos de cierre, se declara visto el expediente y el juez dicta sentencia oral. Sentencia oral en ese momento con un receso que ya saben ustedes que implica
continuar la audiencia un par de minutos, horas después, o eventualmente diferirla. Al final, leyendo puntos resolutivos, explicando el fallo en lo respectivo y pudiendo entregar 2 días posteriores la versión escrita de la sentencia. Ya sea que el juicio concluya porque hubo este allanamiento o concluya porque se llevó a cabo la audiencia de juicio con contestación o reconvención, lo que se puede hacer valer en contra del fallo que se dicte en este juicio especial es apelación. Apelación que el legislador ubicó en el artículo 911, fracción primera, por lo que se trata de una apelación en el efecto devolutivo que no suspende la ejecución del juicio. Apelación que ustedes ya saben se tramita en forma escrita dentro del plazo de 9 días hábiles conforme al artículo 915. Si se dan cuenta, ya estamos utilizando términos comunes que se les van guardando, que se van quedando y que van siendo útiles comunes para todos los juicios porque no cambian, como los términos, por ejemplo, de los recursos. Otro juicio especial, el arrendamiento inmobiliario oral. Indica el artículo 520 que este es el juicio que procede para reclamar cualquier controversia que verse sobre un arrendamiento inmobiliario, pero también cuestiones relacionadas con ello, accesorias, como pudiera ser una fianza de carácter civil o otorgada por terceras personas para ejercitar en todo caso un derecho de preferencia, el pago de daños y perjuicios relacionado con el inmueble objeto del arrendamiento, cuestiones por parte de la arrendadora, así como obviamente la omisión en el pago de la renta. Reglas particulares, 529. Todo lo que no esté previsto en este capítulo especial, podemos utilizar las disposiciones del juicio ordinario civil oral. Y 522. Se van a aplicar supletoriamente a la audiencia de juicio las disposiciones del juicio ordinario civil oral. Otra regla especial del 526. Siempre se va a tener como domicilio legal de la parte demandada el inmueble objeto del contrato de arrendamiento. Y regla especial 527. Los incidentes no suspenden la tramitación de este juicio especial. Tienen en pantalla ustedes las etapas y términos procesales que sigue este juicio especial. Regulación, 9 artículos, del 520 al 529 del Código Nacional. Inicia con una demanda escrita que debe de observar los requisitos del artículo 235 que ya conocemos, que está previsto en etapa postulatoria y que aplica a todo juicio, adjuntando todas las pruebas que tenga, 400-174, y nos indica el legislador en el 521 y 523, adjuntando el contrato de arrendamiento escrito. Oiga, si no tengo contrato de arrendamiento escrito, ¿no puedo acceder a esta vía? Sí, sí se podría, pero el arrendamiento se tendría que hacer, que es la manifestación que es oral, un arrendamiento oral, y que por eso no se presenta el contrato respectivo. Presento mi demanda escrita, observando los requisitos del artículo 235, adjuntando todas las pruebas que tenga y obviamente el contrato de arrendamiento. La recibe el juzgador y me podría prevenir por este término de 3 días hábiles que ya hemos mencionado que deriva del artículo 236 para llevar a cabo la aclaración respectiva. Vamos a imaginar que aclaro la prevención o que desde un principio está ajustada a derecho. El juez admite en términos del artículo 522 y 526 de este capítulo, indicándose, como ya lo dijimos, que se va a considerar como domicilio legal del ejecutado el inmueble objeto del contrato de arrendamiento. Se procede al emplazamiento de la parte demandada. Si como parte de las prestaciones que se reclaman en esta vía especial se está reclamando la omisión en el pago de 2 o más meses de renta, al momento del emplazamiento el actuario podrá embargar bienes suficientes para garantizar esos 2 o más meses de renta. Artículo 522. El demandado principal va a tener 15 días hábiles, véanse, también ese es un término que ya empieza a ser común, constante, 15 días hábiles para contestar la demanda, acompañando las pruebas que tenga y ajustando su contestación de demanda a los requisitos generales de contestación del artículo 241. La reglamentación de la contestación prevista en el 521, 522 y 523. ¿Cabe reconvención en este juicio? Sí. El legislador indicó en el 522
que se podrá hacer valer la reconvención, y en ese caso el demandado reconvencional va a tener 15 días hábiles para contestar la reconvención. Artículo 522. Con la contestación a la demanda o la contestación a la reconvención, le voy a dar vista a mi contraparte por el término de 3 días hábiles. Artículo 241, fracción octava y 522. Y al día siguiente de que desahogó esa vista o se transcurrió el término para ello, el juez va a dictar un auto de admisión de pruebas y de señalamiento de la audiencia de juicio. Artículo 522. Esta audiencia única de juicio regulada en el artículo 524 y comprende nuevamente que las partes lleguen a una conciliación o mediación. Si no es posible, cada una de ellas formula sus alegatos de apertura, se procede al desahogo de pruebas en el orden que señaló el juzgador en el auto respectivo, se formulan alegatos de cierre, se declara visto el expediente y se dicta sentencia oral. Sentencia oral que se puede entregar en ese momento, un par de minutos después, horas después, en un receso o inclusive posteriormente, teniendo el juzgador hasta 2 días hábiles para entregar la versión escrita de la sentencia. Al ser una vía especial, el recurso que procede es la apelación en el efecto devolutivo, por así indicarlo, el artículo 528 y el artículo 911, fracción primera, en el término que ustedes ya saben y ya conocen, 9 días hábiles en forma escrita ante el juzgador que dictó el fallo principal. Otro procedimiento especial tutelado por el legislador es el procedimiento especial de inmatriculación judicial. Este se regula solo en 3 artículos, 530, 531 y 532. Quienes de ustedes ya tengan experiencia en una inmatriculación judicial sabrán que es un procedimiento que tiene como finalidad la inscripción de una propiedad o la posesión de un inmueble que no tiene antecedentes registrales. ¿Tiene reglas particulares? Sí. Primera regla particular, deriva del 530 y que indica que si en un código civil de la entidad federativa se indican requisitos especiales para tramitar una inmatriculación, van a ser exigidos por el juzgador que conozca de este procedimiento. Por ejemplo, algunos códigos civiles como el de la Ciudad de México exigen obtener un certificado de que inmueble no está inscrito en el registro público. Y segunda regla particular del 532. Todo lo no previsto en este procedimiento se van a aplicar las reglas del juicio ordinario civil oral. ¿Cómo se tramita este juicio especial? 530 nos dice que voy a formular una solicitud en la que debo de indicar el origen de la posesión, el nombre de la persona de quien obtuve la posesión, el nombre y domicilio del causaviente respectivo, una ubicación precisa del bien inmueble, indicando medidas y colindancias, el nombre y domicilio de las personas colindantes y el nombre de 3 testigos. Además de mi solicitud, le tengo que acompañar un plano descriptivo que contenga la ubicación de bien inmueble, un plano catastral del inmueble, en el caso particular, un certificado de no inscripción del registro público y acompañando las pruebas o documentos que yo tenga. 532. Formulo mi petición, la revisa el juzgador y si encuentra motivo para prevenir, me va a poder prevenir por el término de 3 días hábiles que ya conocemos. Artículo 236 para subsanar. Vamos a imaginar que yo subsano la prevención o está ajustada a derecho. Admite en términos del artículo 530. Y este artículo nos indica que además se va a ordenar la publicación por edictos en un medio de comunicación procesal oficial y la publicación en un periódico de mayor circulación de la entidad, así como fijando un anuncio en la parte externa del inmueble de que se trata. Se va a ordenar conforme a este procedimiento especial en términos del artículo 531
el emplazamiento a ciertos sujetos particulares. ¿Quiénes son estos sujetos que se van a emplazar? La persona de quien yo digo que obtuve la posesión, el Ministerio Público, las personas colindantes, el INDABI, el Instituto Nacional de Administración de Bienes Inmuebles, o el instituto similar en la entidad federativa que me pueda dar información, y en todo caso y a juicio del juzgador, el Registro Nacional Agrario. Estos sujetos, ahorita voy al chat. Ahorita vamos al chat. Ya vi, preguntan información ad perpetuum. Ok. Dice el código, con la manifestación que se haga por parte de estos sujetos, en todo caso, le voy a dar vista, estos sujetos que mande llamar a juicio, estos 5 sujetos, en todo caso van a tener un término de 15 días hábiles para poder pronunciarse, en todo caso, sobre las situaciones muy particulares que se hagan. Y en ese término de 15 días hábiles podrían hacer valer, podrían ofrecer las pruebas respectivas que a ellos les correspondan, acompañándolas en términos de los artículos 531 y 582. Con las manifestaciones que haga la persona que otorgó la posesión, el Ministerio Público, los colindantes, el INDABI, o al Instituto de Administración respectivo y el Registro Nacional Agrario, le voy a dar vista al peticionario de la medida por un término de 3 días hábiles, artículo 241. Y a partir de ello, en todo caso, dependiendo de lo que se manifestó por estos sujetos, el procedimiento se va a tramitar con oposición o sin oposición. Si no hay oposición, nos indica el artículo 532 que el juzgador va a dictar un auto de admisión de pruebas y va a señalar verificativo dentro de los 30 días siguientes de que se desahogó esta vista con estas excepciones y defensas. En todo caso, en esa audiencia se reciben las pruebas, se formulan alegatos y en todo caso se dicta sentencia. Si se sigue este camino, la procedencia respectiva o el recurso que se puede hacer en todo caso relacionado tendría que ser, sería la apelación en el efecto devolutivo en el término del artículo 911, fracción primera, que se presenta en forma escrita dentro del término de 9 días hábiles. Vamos a imaginar que alguno de estos sujetos emplazados sí se opone, es decir, alguno de los sujetos mencionados en el artículo 532. En ese caso, el juez dicta este auto de admisión de pruebas y señala celebración de la fecha de audiencia de juicio. En la audiencia de juicio, en todo caso, se reciben estas pruebas, se formulan alegatos y se dicta sentencia. La diferencia que se entiende que hay entre la oposición y sin oposición es primero en el término. El que no tiene oposición, el legislador ya indicó que iba a ser en 30 días hábiles la celebración de la audiencia, mientras que en oposición no puso un plazo, es a juicio del juzgador poner la celebración de esta audiencia. Y 2, se entiende que si hay oposición, a partir de lo que están manifestando estos sujetos indicados en el artículo 531 que indican, no se daría curso o no se otorgaría la inmatriculación judicial. Nuevamente, también lo que procedería en contra de esa determinación sería apelación escrita en el término de 9 días hábiles, artículo 915, y por ser una vía especial regulada en el 911, fracción primera, es decir, no admite apelación en ambos efectos. Es un procedimiento, pues, muy breve, muy puntualmente regulado, pero que, insisto, tiene como finalidad llevar a cabo la inscripción de este bien que no tiene antecedentes registrales. Preguntan en el chat, decían, maestro, este procedimiento, este juicio vendría siendo el acuerdo a la información ad perpetuam. No, ¿por qué?
porque este procedimiento, insisto, es con la finalidad de inscribir un inmueble que no tiene antecedentes registrales o inscribir una posesión, mientras que el legislador en el título segundo, denominado procedimientos civiles no contenciosos, reguló varios aspectos de jurisdicción voluntaria y en el 425 indica cómo procedimientos o aspectos que de manera enunciativa y no limitativa pueden tramitarse como jurisdicción voluntaria, aquellos necesarios para justificar algún hecho o acreditar un derecho cuando se pretende justificar la posesión para posteriormente acreditar el dominio del inmueble, la posesión o propiedad de vehículos automotores, cuando se pretende comprobar la posesión de un bien inmueble o un derecho real, cuando se pretende, mediante hechos conocidos, acreditar situaciones jurídicas, por ejemplo, a través de un notario público o cualquier diligencia notarial que implique en todo caso esa tramitación. En información ad perpetuam es necesario o es requerido el tema de los testigos. Entonces se ubica más dentro de alguno de los supuestos que se tutelan por el legislador dentro de la jurisdicción voluntaria. ¿Se entiende la idea? Finalmente, el tema, en lo que nos contestan en el chat, el tema de los juicios civiles, el legislador lo cerró con el juicio arbitral, pero no es un juicio en lo particular. Nos indica únicamente que a través de ese camino se podrá hacer el nombramiento del árbitro que las partes hubieran acordado en una cláusula compromisoria o en un compromiso en árbitros. Finalmente, para ir cerrando la idea de la regulación civil, al menos por el día de hoy, tener presente que también se los había anticipado cuando empezamos esta sesión, como gran parte de ese avance que trata el Código Nacional, se ha dado una regulación que no existía o que no se había visto en otros momentos respecto de la justicia cautelar. La justicia cautelar ha tenido un gran avance o ha sido muy considerada en el Código, tanto la justicia cautelar civil como la justicia cautelar familiar. Por lo que hace a la justicia cautelar civil, el legislador incorporó en el artículo 404 las providencias precautorias civiles y en 4 fracciones nos enuncian los diferentes tipos de providencias precautorias civiles que se pueden otorgar en estos procesos civiles. El artículo 404, fracción primera, contempla las providencias como providencia precautoria civil, la radicación de persona. Esta procede cuando hay temor fundado de que una persona se ausente o se oculte, o bien cuando lo que busco es que esa persona si se ausenta, no deje de omitir dejar a alguien, una persona que le represente y que se encuentre suficientemente instruida y expensada para responder de las resultas del juicio. En caso de que se quebrante esta medida, el legislador decidió que el efecto sería tanto como cometer el delito de desobediencia a un mandato legítimo por parte de una autoridad judicial. Hay medidas de estas providencias precautorias civiles que tienen ciertos requisitos particulares para su otorgamiento. La regla general para el otorgamiento de las mismas con la pura demanda, es decir, inicialmente se entiende que es que lo pidan, que justifique por regla general la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora que justifica la medida y quizás el otorgamiento de una garantía, además de algún requisito particular que procediere para alguna de ellas. Por ejemplo, el artículo 405 relacionado con esta radicación de persona indica que para el otorgamiento de la misma bastará que el promovente lo solicite y se decretará y se hará que la persona demandada sea notificada. Segunda medida precautoria civil tutelada, la retención de bienes, regulada en el 404 fracción segunda. Y esta tiene 2 modalidades. La primera respecto de acciones personales, cuando hay temor fundado de que los bienes que se han consignado como garantía o respecto de los cuales se va a ejercitar una acción real, se oculten, se dilapiden, se enajenen o sean insuficientes. Mientras que la segunda procedencia respecto de acciones personales, cuando hay el temor fundado, en todo caso, de que esos bienes de que se disponga, se dilapide, se oculte y sean insuficientes para dar cumplimiento a esa acción personal.
Para el otorgamiento de esta medida particular, la retención de bienes, el legislador en el 407 indicó que debo de acreditar la existencia de un crédito cierto, líquido y exigible a favor del peticionado de la medida, expresar el valor de la prestación reclamada, manifestar bajo protesta de decir verdad las razones por las que tengo temor fundado de que los bienes no van a ser suficientes para el cumplimiento de la medida, y tratándose de acciones personales, manifestar bajo protesta de decir verdad que el deudor no va a tener otros bienes o no tiene otros bienes conocidos con los cuales pueda en todo caso responder. Asimismo, debo de expresar por qué tengo ese temor fundado y por último, otorgar la garantía que me fije el juzgador para el decretamiento de la medida. Tercera providencia precautoria civil. Depósito o aseguramiento de cosas, libros o documentos sobre los que verse el litigio. Indica la fracción tercera del 403 que esta procede cuando hay temor fundado de que esas cosas, esos libros, esos documentos o esos papeles puedan ocultarse, puedan perderse, puedan alterarse, en todo caso, por parte de la persona en contra de quien se decrete la medida. Y cuarta medida, prevista en el 404, fracción segunda, aseguramiento de bienes y condiciones necesarias para conservar la causa de pedir y garantizar la ejecución efectiva de la sentencia. Nos indicó el legislador que esta procede en todo caso cuando haya ese temor fundado, en todo caso con la finalidad de que pueda no llevarse a cabo ese cumplimiento efectivo del fallo. Para ello, en todo caso, insisto, voy a buscar en todo caso el que la medida siga surtiendo los efectos respectivos, es decir, el que las cosas se mantengan en el estado que se encuentran a la fecha de notificación de la providencia precautoria respectiva. Insisto, pudiera ser el caso que el legislador para el otorgamiento de cualquiera de estas cuatro medidas me fijara una condición, una garantía específica. Indica el artículo 409 del Código Nacional que estas providencias precautorias civiles se van a otorgar en dos fases o en dos momentos, una fase provisional y una fase definitiva. Para el otorgamiento provisional basta que yo lo pida, que cumpla con los requisitos particulares de cada medida y en todo caso el juzgador va a decretar la misma. Esa medida va a surtir efectos hasta en tanto se otorgue o se decida sobre la providencia precautoria definitiva. Mientras que la providencia precautoria definitiva se va a otorgar una vez que se ha oído a la otra parte, que se le ha dado vista por el término de 3 días hábiles y después de que a los 5 días siguientes de que se desahogó esa vista, el juzgador señaló la celebración de una audiencia oral en la que técnicamente se recibieron pruebas relacionadas con el tema o el término de la medida respectiva y en todo caso el juzgador dicta una sentencia interlocutoria a partir de lo manifestado. Tienen ustedes en pantalla la estructura o las etapas, por así decirlo, para entender tanto el otorgamiento de las providencias precautorias en manera provisional como materia definitiva. Vamos a repasar cuáles son las medidas que puede dar el juez. Las contempladas en el artículo 404, radicación de persona, retención de bienes, depósito o aseguramiento de las cosas o documentos sobre las que versa el litigio o el aseguramiento de bienes. Estas medidas pueden pedirse al ofrecerse, pueden pedirse como acto prejudicial, es decir, antes de iniciado el juicio, artículo 405, con mi demanda, artículo 236, o la contestación de demanda, artículo 63. Al pedir cualquiera de estas medidas, debo de ofrecer pruebas relacionadas con la medida respectiva, artículo 409. Y la regla general que va a imperar para el otorgamiento de la medida es acreditar apariencia del buen derecho y peligro en la demora, fumus bonus iuri y periculum in mora, artículo 409. Entonces, pido estas medidas, alguna de estas cuatro medidas contempladas en el artículo 404 de manera provisional. El juez recibe mi petición y puede otorgar esta medida de forma provisional, 409. Al otorgarme la medida, puede pedirme que dé una garantía, 405 y 407, fracción primera. En contra respecto del otorgamiento o en contra de la negativa del otorgamiento de la providencia precautoria provisional,
procede recurso, apelación en efecto devolutivo, porque así lo consideró el legislador en el artículo 911, fracción séptima. En caso de que se haya dado la medida, puede dejarse sin efectos de manera provisional, porque imaginemos que dentro de los 15 días siguientes de ejecutada no se entabló el juicio. Entonces, se puede solicitar o bien apeló de oficio el juzgador levantar la medida 412 y 413. También podría sin dejarse sin efectos la providencia precautoria provisional, porque, por ejemplo, se presenta una modificación o revocación por hecho superveniente antes del dictado de la sentencia de fondo. Artículo 414. Dicta el juez la medida provisional. Corre traslado a mi contraparte para que se pronuncie en 3 días hábiles y ofrezca pruebas de su parte. Artículo 409. Una vez que mi contraparte se manifestó sobre la medida provisional y otorgó sus pruebas, el juez nos va a fijar una audiencia oral a los dos dentro de 5 días hábiles siguientes. Esta audiencia, en términos de los artículos 409, 466 y 467, es una audiencia que inicia con alegatos de apertura de cada una de las partes, pero solo en relación con la providencia precautoria civil solicitada. Se reciben las pruebas que cada uno ofreció, el solicitante de la medida en su escrito respectivo, el que se opone a la medida al contestar la misma, se procede a formulación de alegatos de cierre y se cierra la instrucción y el juez va a dictar una sentencia interlocutoria dentro de 3 días hábiles siguientes de celebrada esta audiencia oral relacionada con la medida. Si esta medida provisional se tramitó como un acto provisional, el trámite que tiene es como un cuaderno de cuerdas separada. Si la medida se solicitó una vez que ya inició el juicio, el legislador nos indica que el trámite que se le va a dar es un trámite incidental. Entonces dijimos, el juez dicta una sentencia interlocutoria a los 3 días siguientes de celebrada la audiencia. Esa audiencia interlocutoria puede confirmar la medida en forma definitiva, modificar la medida en forma definitiva o negar la medida en forma definitiva. Finalmente, en contra de la sentencia interlocutoria que dicte el juzgador en forma definitiva, procede nuevamente. Si no ha transcurrido ese tema del entablamiento del juicio dentro de los 15 días siguientes, su revocación de oficio o a petición de parte. Si en todo caso se presenta un hecho superveniente que justifica la modificación o revocación de la misma o apelar en forma devolutiva la medida. Entonces, como se dan cuenta, el trámite de estas medidas es muy similar o se sigue un poco la estructura del juicio de amparo, porque se puede otorgar la medida de forma provisional, de forma definitiva, procede recurso en contra del otorgamiento provisional, definitivo, por lo general para el otorgamiento provisional, a partir de lo que me manifiesta el que me pide la medida y la garantía que le fije, y posteriormente, ya que escuché a la otra parte, tuvo verificativo la audiencia oral, dictó una interlocutoria en la que definitivamente decido la medida. Último, nos dijo el legislador dentro de la regulación de estas medidas provisionales precautorias civiles, 404-416, que si hay un tercero que resulte afectado con el otorgamiento de la medida, puede hacer un reclamo. Este tercero va a formular su reclamo, su petición, a partir de ello y ofrecer pruebas respecto de por qué le está afectando la medida. El juez le va a dar un trámite de cuaderno separado, artículo 415. Le va a correr traslado a la parte beneficiaria de la medida para que conteste sobre la medida en un término de 5 días hábiles y ofrezca pruebas, artículo 415. Y transcurrido ese término en relación con esas pruebas que ofrece este tercero que está siendo afectado por la medida, el juzgador va a señalar la celebración de una audiencia oral para pronunciarse igualmente sobre el reclamo formulado por parte de este tercero. Si la resolución que se dicte en esta reclamación que haga el tercero afectado también admite apelación en efecto devolutivo, artículo 911, fracción séptima. Por último, tener presente que el legislador determinó
que si se llega a dictar una medida en algún dado caso en segunda instancia, ello sí no admite recurso alguno. Artículo 400. Entonces, como estamos viendo, el legislador le dio una justificación importante, una posibilidad muy particular a la posibilidad de la justicia cautelar, como no había tenido antes, ya que, insisto, le da esta posibilidad de tramitarla muy similarmente de lo que sucede en el tema, muy similar a lo que sucede, por ejemplo, en relación con la justicia de amparo. También incorporó el legislador dentro del Código Nacional las medidas de aseguramiento. Quienes de ustedes tengan experiencia en materia mercantil sabrán que las medidas de aseguramiento son también un tipo de justicia cautelar que tiene como finalidad preservar la situación de hecho existente. Están reguladas actualmente en el Código Federal de Procedimientos Civiles. La regulación que decidió hacer el legislador sobre las medidas de aseguramiento en el Código Nacional va en los artículos 417 a 423 y nos indicó que sigue un camino muy similar al que tienen en materia federal, es decir, mantener una situación de hecho existente, requiriendo el otorgamiento en todo caso de una garantía y dictándose en estas dos fases: fase provisional con la pura petición que se hace de la medida de aseguramiento, o en forma definitiva una vez que escuché a la otra parte y que recibí sus pruebas en la audiencia oral respectiva, dictándose sentencia interlocutoria que admite apelación en el trámite provisional o en el trámite definitivo en todo caso. Entonces, para ir cerrando la idea del día de hoy, podríamos decir que hemos visto el día de hoy cuáles son los antecedentes del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, cómo surge el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares a partir de esta reforma constitucional de 2017, que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es una norma muy extensa, 1191 artículos y 20 transitorios, que está dividido en dos grandes materias, la materia civil y la materia familiar, que cada una de esas materias siguen una tramitación análoga, un juicio principal y ciertos juicios especiales, atendiendo a la connotación que tiene el título respectivo, que en materia civil ese juicio principal es el juicio ordinario civil oral, que tiene dos audiencias principalmente, una audiencia preliminar y una audiencia de juicio, un juicio muy similar al juicio oral mercantil, la verdad, y juicios especiales, siendo estos juicios especiales el juicio ejecutivo civil oral, el juicio oral sumario, el juicio hipotecario oral, el juicio de arrendamiento inmobiliario oral, el procedimiento de inmatriculación judicial oral y, por último, las cuestiones arbitrales para el nombramiento de árbitro. Por último, formando también parte de la regulación civil que hace el Código Nacional, el otorgamiento de medidas cautelares, de providencias precautorias civiles. Providencias precautorias que son básicamente 4, y teniendo también el trámite de medidas de aseguramiento. Y toda esta justicia cautelar otorgada de una manera provisional o de una manera definitiva después de que escuché a mi otra parte, de que desahogué pruebas en una audiencia oral y de que dictó una sentencia interlocutoria que confirma, modifica o revoca la medida respectiva. Esto es, pues, en términos generales, una tramitación muy general, un panorama muy general, pero creo que muy completo, sobre un primer aspecto muy importante del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. No, maestro. Bien, parece que no hay dudas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir cerrando la sesión de hoy. Tienen ustedes el material que se ha expuesto a través del chat de esta plataforma Zoom, que también está a su disposición. Y mañana, en la sesión de mañana, les voy a dar los aspectos generales de algunos asuntos familiares. Sé que tienen una sesión en específica para ello, pero me parece que podemos hacer un abordaje muy similar al que hemos hecho hoy sobre la estructura y etapas que siguen los juicios, sobre todo para que identifiquen ustedes las diferencias que puedan tener esos juicios familiares frente a los juicios civiles, porque la regla
que decidió el legislador en materia civil es de litis cerrada y en materia familiar de litis abierta, y después que les pueda dar estas reglas de aplicación del código. Gran duda que existe. ¿El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares está en vigor o no está en vigor? Se los anticipo, sí está en vigor. Entró en vigor porque el artículo primero transitorio es muy claro. Dice que entra en vigor al día siguiente de su publicación. Se publicó el 7 de junio de 2023, entró en vigor al 8 de junio de 2023. La gran controversia que existe o duda deriva del artículo segundo transitorio, que establece plazos de aplicación, pero se refiere a la aplicación de los juicios del código. Pero hay algunas disposiciones del código que ya entraron en vigor y lo vamos a ver mañana para que tengan ese panorama general. También mañana aprovecharé, si nos dan unos minutos, para hacer darles elementos generales de estas técnicas de litigación oral que son necesarias como parte de esta nueva dinámica que impone el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. No sé si nuevamente hay alguna duda. Pues no, hay comentarios en el chat, pero no son dudas. Gracias, doctor Mena. Muchas gracias. De acuerdo, licenciado Moras. Tenemos mucha gratitud hacia usted y esperamos que se mejore de la garganta. Sí, perdón, empezó y esto y bueno, hice el esfuerzo, pero creo que se pudo entender. Muy bien, muchas gracias. Bien, compañeras y compañeros, amigas y amigos. Bien, doctor Mena, muchas gracias. Damos por concluida esta clase del día de hoy. Con mucho gusto y pasen buena noche. Muchas gracias.